Dani, Hola a todos, nos llamamos, bueno, Camila, Daniela, Ninosca, somos tres psicólogas lectoras que nos gustan mucho los libros. Decidimos hacer este espacio para hablar sobre temáticas de feminismo y de lo político. Eh, el día de hoy vamos a leer El patriarcado del salario de Silvia Federici, creo que se dice así. Eh, y eso, la idea es ir comentando como qué nos pareció, como que tenemos algunas preguntas más o menos como que nos van a ir ordenando la lectura y las chiquillas van a presentar a la autora y van a presentar el libro, un poquito del sí, aprovecho para quienes nos están escuchando del futuro en Spotify, que pueden pasar a nuestro perfil de Instagram, porque estamos dejando también los videos de los capítulos que ustedes han escuchado, por si les interesa más verlo así, si les acomoda más, y también nuestras próximas lecturas, ya para que estén ahí atentos. Como dijo la Dani, vamos a hablar de este texto, El patriarcado del salario, crítica feminista al marxismo, de Silvia Federici. La Silvia Federici nació en el 1942 en Italia, sin embargo ha estudiado y desarrollado su carrera en Estados Unidos. Entonces se identifica más como, últimamente como estadounidense. Actualmente tiene 78 años, profesora emérita de la Universidad de Nueva York. O sea, no, de una universidad que se llama Hofstra, no sé cómo se pronuncia, libro. pero que en Nueva York. Eh, sus principales líneas de estudio, de lucha y de escritura son, bueno, obviamente en contra del patriarcado, del trabajo doméstico y de la desigualdad de género que provoca el capitalismo, por lo tanto ya se define su lucha desde el feminismo anticapitalista, que son como estos apellidos que podemos ir poniéndole a todas las líneas teóricas que hay de los distintos feminismos. Su lucha es desde ahí. Fue profesora en Nigeria también durante algún tiempo y en la década del 70 lideró junto a otras feministas de renombre mundial un movimiento político, feminista obviamente, de salario para el trabajo doméstico. Un poco eso es lo que describen en este texto, como nos va a explicar la Cami, pero esos fueron como los momentos en que la hicieron obviamente más reconocida como teórica del feminismo. Bien, súper. Como ya comentaban las chiquillas, hoy día vamos a estar comentando, ¿cierto?, el libro El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo. Este libro fue publicado en el 2018, así que ya llevará en el mercado, ¿cuánto? 3 años, 3 años más o menos, 2-3 años. En las editoriales que yo sé hasta el momento que las podemos encontrar, una es la edición de la Coca, que es de Traficantes de Sueños, que ese se puede encontrar en físico, pero también se puede encontrar en digital en la página, ya que la editorial tiene como una filosofía en torno a la cultura libre, más no la cultura gratis, así que también ahí tienen como un sistema de donaciones, pero para que sepan que es un libro de fácil acceso en términos digital, y en términos físicos, al menos yo vi que podían encontrarlo en la Antártica y en Long Ediciones, como por un precio aproximado como entre 9.000 y 11.000 pesos, más o menos. Así que ese es un poco lo que ronda, que es un precio bastante asequible para libros que sean como ensayísticos, que por lo general tienden a ser un poco más costosos. Así que primer check para para este libro. Bueno, lo que nos propone la autora en este libro es hacer un análisis de los planteamientos de Marx en relación a cuáles son los aportes que pueden hacer a los feminismos y también cuáles son algunas herramientas del feminismo que nos permiten hacer una relectura de las teorías marxistas a la luz de algunos elementos claves que a medida que ha pasado el tiempo nos hemos dado cuenta que han sido como ignorados monumentalmente, y también, bueno, se especula si son temas ignorados como con intención o sin intención. Y ahí eso ya tiene que ver un poco con los juicios de valor que podamos hacer. Entonces, la tesis en principio es tratar de comprender entonces el nombre del texto, que es el patriarcado del salario, y cómo a propósito de la figura del trabajo asalariado podemos comprender algunas diferenciaciones de género que se van haciendo paulatinamente
a propósito un poco de los periodos de la cuestión social y del máximo como apogeo de las fábricas, de los movimientos obreros, y es más o menos como de la época del New Deal. No sé si se acuerdan de eso del colegio, yo lo tenía muy olvidado, pero el libro como que me lo trajo de vuelta, y que tienen que ver con ciertas regulaciones, y entre ellas nos encontramos algunas cosas que fueron obviadas por la historia y también por la descripción y la teoría marxista o la ideología marxista, que fue una suerte como de relegación de la mujer hacia el trabajo doméstico no remunerado, aun cuando estas mujeres sí que tenían acceso a trabajar en las fábricas al igual que los hombres. Entonces eso es algo que algunas feministas y algunas teóricas han logrado ver como los intersticios de la ideología marxista, y que en este libro traen a colación para que podamos analizar. Ella, bueno, tira algunas hipótesis interesantes, y también nos hace como un poco un barrido de algunos elementos como del marxismo básico, como marxismo 101, que nos van como a adentrar un poco y nos va a permitir como comprender más fácilmente tanto el marxismo como el feminismo y las críticas que se le a él. Así que es un poco, el libro no sé si tiene mucha estructura, pero algo súper positivo es que es como de fácil lectura y plantea las cosas que señala o las tesis que hace varias veces de diferentes maneras a lo largo del texto. Entonces es igual un libro que uno puede comprender fácilmente si hace una lectura como pausada, y además es bastante breve, tiene como más o menos 130 páginas. Así que eso, como decía la Dani, la estructura de siempre es comentar primero qué nos pareció el libro, qué nos pareció lo más interesante. Tenemos algunas preguntas claves que obviamente se pueden responder sin haber leído el libro, así que los invitamos a todos, ahora como en el presente, o después si lo ven en Instagram, a dejarnos sus comentarios, o si lo ven en Spotify, no sé, reflexionar sobre lo mismo. Así que son preguntas un poco amplias a propósito de los temas que trata el libro, y después vamos un poco a cerrarlo quizás desde los análisis desde el feminismo y desde lo que siempre tratamos de dilucidar, que es en qué medida lo personal es político. Así que eso, lo primero es comentar qué nos pareció el libro. Ya. Sí, es de lectura, me resultó fácil. Había quizás poquitas cosas que tenía que volver a como a releer, una frase. Hace rato no leía como filosofía pura y dura, por decirlo de alguna forma, entonces de ahí fue como ir recordando o entendiendo en realidad por primera vez, porque más allá de lo que sabía del marxismo, igual acá describe nuevos conceptos, va muy como al pie de la letra de lo que escribía Marx en sus textos más clásicos, y desde ahí primero lo describe y luego obviamente intenta o desarmarlo o agregarle cosas. Entonces desde ahí yo creo que también es un súper buen aporte para entender esas cosas que nunca está de más actualizarse. Eh, Respecto a la estructura, como decía Ito Kami, sí, me pasó hace que de rato no entendía muy bien como por qué algunas cosas se repetían, pero como estuvimos conversando, creo que es porque pareciera ser también como un compilado de publicaciones en distintos momentos tanto de la lucha de ella como en el movimiento salario para el trabajo doméstico, como también algunas actualizaciones, incluí también a otros autores, entonces de ahí quizás algunas cosas se repetían harto, pero como dijiste tú, bacán para entenderlas mejor. Me pasó así, que no sé si es tan entretenida de leer. Aquí un secretillo. Cuando estábamos en la U con la Cami, cuando nos emocionaba mucho algo, nos mandábamos audios de WhatsApp con citas. Amiga, escucha esto. Y nos mandábamos así, ¡ah, qué emocionante esta frase, qué bacán! Solo porque somos muy ñoños. Pero hay autores, creo yo, que te hacen sentir eso, a pesar de que es algo muy fome, como que lo que estáis leyendo es como emocionante, y como que se te paran los pelitos. Ya, no sé si con ella me pasó, a pesar de que el contenido sí estoy muy de acuerdo, fue muy, muy bacán, es como es posible resumir y todo, pero quizás su forma de escribir no era tan emocionante. Solo eso. Igual fue bacán y lo pude leer en la micro, que son mis tiempos de lectura.
Me pasó que me gustó harto como la temática, disfruté mucho leer de algo que nunca creo que había leído, así es que había leído muy, muy poco, entonces como que me abrió como también un nuevo análisis respecto a esta temática, que es como el trabajo doméstico y cómo nunca ha sido algo remunerado y cómo también recuerdo haber tenido discusiones en mi familia respecto a también eso, como personas que estaban de acuerdo en que fuera asalariado y personas que estaban como en desacuerdo porque decían, entonces como que las personas se van a volver flojas, no van a producir al final, como que también ahí está todo el tema del capitalismo dando vueltas. Entonces como que fue agradable como poder reflexionar un poco más en torno a eso, pero también me pasó que me costó un poco engancharme como para leerlo como de una, o sea, como leerlo tan rápidamente, como que era como que estaba muchas pausas, sentía que a veces también me pasaba que yo decía como, ¿por qué repite esta idea de nuevo? Como que sentía que a veces daba todo vuelta, como en lo mismo un poco. Eh, pero obviamente no era tan igual, pero sí sentía que a lo mejor, no sé, hubiera sido más corto y también hubiera funcionado bien. Como un poco esa era mi sensación. Pero es un libro muy recomendado para quienes quieran introducirse un poco también en lo que es el marxismo, como que también yo no sé mucho, la verdad, como que soy bien ignorante en eso y me ayudó mucho como a entenderlo un poco más. Y obviamente también, como digo, estas temáticas como el trabajo doméstico y cómo eran especialmente en esa época, era como la época en que se estaba produciendo la teoría marxista. Eso en primer lugar. O sea, eso en general. En segundo lugar, nada. Oye, ¿sabes que deberíamos haber hecho una encuesta? Así como, ¿Ya? ¿creen que el trabajo doméstico debería ser como remunerado? Ya, pero hagámosla Pero, después de esto, po. pero la podemos hacer después, así Sí. como la podemos hacer después a ver qué opinan y obviamente ya vamos a ir como cuestionando un poco eso y los que nos están viendo ahora también ahí podrían decirnos qué opinan. ¿Qué Sí, pues opinamos ahora y qué opinamos después de la discusión? y hacemos un post después de eso. Claro. Pucha, bueno, yo estuve pasando unas semanas pésimas estas 2 últimas semanas, así que me costó estar como atenti. Así que lo que hice fue leer paralelamente un libro más relax. Así que igual eso como que resultó para estimular la lectura por si a alguien le sirve en relación a los bloqueos lectores. Algo que sí me gustó como que me responde un poco a la pregunta este libro, que era, bueno, que yo había escuchado que varios como feminismos se basaban o como veían su origen, por así decirlo, en teorías marxistas, y no entendía por qué. Entonces yo pensaba así como, ya, pero a lo mejor será porque no sé tanto como sobre la teoría marxista como para cachar algo. Y claro, después leyendo como algunas reseñas que se habían hecho del libro, tiene que ver un poco más con, como con el espíritu. Al parecer quizás antes del marxismo o quizás no tanto como fue figura el marxismo en su momento y lo es ahora, que es el ser una teoría o un movimiento como político que pretende como la liberación, ¿cachai? Como que comprende como esta lógica que viene, no sé, creo que lo estudiamos en la universidad, pero que viene un poco de otro teórico que se llama Hegel, que él señala como una lógica, o sea, corríjanme si es que no es Hegel, porque si no voy a estar como metiendo la pata mucho, pero una lógica que se llama como del amo y del esclavo, y que habla, es Hegel, vale, de la dominación de un alguien sobre otro alguien. Y él ahí, bueno, desarrolló un montón de otras cosas, como el origen de la cultura y cómo el esclavo en una lógica como de querer ser, no dejar de ser esclavo, como que se vuelve amo, y así como eternamente. Y bueno, tiene sus críticas, obviamente, se llama la dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, creo que es una lógica que obviamente podemos ver en Marx y que también podemos ver en muchos feminismos. Yo creo que también es una lógica de comprender a una población como oprimida simbólicamente, y que por lo tanto la liberación también es simbólica, pero algo que tiene Marx y que creo que también podemos verlo como los feminismos es que la liberación, si bien también es simbólica, pasa por lo material y por lo histórico. Y que creo que en eso, como el materialismo histórico de Marx,
tiene harto como que aportar al feminismo, pero hoy día estamos para hablar de la crítica, como a Marx. Sí, por Pero más que sí, podamos como gustarnos mucho en cierto grado como la teoría de Marx, como que este libro habla como de lo que no nos gusta, como lo que sí, supuestamente o no nos sea, gusta. pero igual es como bacán, porque lo que pretende un poco la Silvia, la amiga, como que más que como decir, ay, como, no, el marxismo es como chao, sino que ella como que comprende que como toda teoría y como toda ideología necesita una reformulación como histórica. Sí. Entonces igual lo encuentro bacán porque, o sea, como siendo Marx un exponente como del anticapitalismo, o sea, tiene sentido que para las feministas anticapitalistas sea una lectura crítica obligada. Por supuesto. Bien, podríamos pasar a la primera pregunta así como oficial, Dale. que es, bueno, contextualizando un poco, creo que ya se logra como advertir que el tema principal del texto es el trabajo doméstico no asalariado o no remunerado. Entonces, y ese es un poco materialmente el tema central. ¿Y cómo? También quiero opinar entonces. Esos fueron aplausos. ¿Qué dice el público? Y, ¿Avala y o no bueno, avala más? claro, ¿cree que el trabajo doméstico debe ser remunerado? Bueno, fila, de nuevo. El tema central es el trabajo doméstico no remunerado y cómo Marx no lo teoriza lo suficiente. Esa es como un poco la crítica central, y ahí ya se empiezan a hacer hipótesis de por qué lo hace, por qué no lo hace, en qué posición nos pone a nosotras también en la lucha, al comprender que el trabajo doméstico también fue, y es, y sigue siendo, muy como achacado a la figura como de la mujer. Entonces, también es un poco discutir como en qué lugar nos deja, ¿cachai? Y también en qué lugar nos deja en relación a los hombres, en cuanto estamos como conviviendo en un mundo donde el capital es central y el que tiene capital tiene poder. Entonces, ¿en qué lugar deja una mujer que no tiene el poder del capital en el hogar? Entonces, eso es como una de las temáticas que Marx no aborda lo suficiente y que los feminismos ahora lo abordan, ¿no? Entonces, la primera pregunta es conversar un poco sobre la relación de poder que puede existir entre un trabajo que es asalariado y un trabajo no asalariado, que en este caso será, vamos a hablar del trabajo doméstico, y en términos como del capital, ¿qué representaría entonces el trabajo doméstico? Como ¿cuál es el capital simbólico y material que tiene para lo social? Suena difícil la pregunta, pero no es tan difícil, creo yo. No, claro, es como la tesis central de todo el libro y lo repite harto. Y por eso, como explicabas tú recién, las críticas feministas al marxismo toman la lógica marxista, pero integran más cosas, ¿cachai? Como lo que no vieron en ese momento, ahora. Creo yo que igual no lo vieron intencionalmente, como que intencionalmente faltaron, faltó el análisis de género en toda la teoría. Y desde ahí está esta división sexual del trabajo, pues de que en algún momento X están todos en la fábrica, o sea, en este contexto, pues cuando escribe Marx, estamos pensando en la revolución industrial, en ese contexto, o sea, hablamos como de la fábrica como el espacio simbólico de la mano de obra. Entonces estábamos todos en la fábrica, hombres y mujeres, y de repente dicen, oh, se están muriendo los niños, así como, oh, no están naciendo niños, ¿qué está pasando aquí? No, espérate, ¿Cómo? la gente está muriendo a los 30. Ah, bueno, también, pero es que ahí también se cruzan otras cosas y por eso lo hemos dicho, pero las luchas tienen que ser interseccionales, pues, como que no podéis solamente luchar por la clase, por el trabajo, ¿cachai? Sin ver otras variables, o en este mismo punto, pues no podéis luchar solo por el género sin ver que además, por ejemplo, si los hombres siguieron en la fábrica, ¿cómo siguieron siendo explotados también? Entonces, de hecho, tenían excesivas jornadas laborales, era como... claro, No entonces en recuerdo esta región, cuántas horas, era como, 14. con suerte llegaban a dormir y... Sí. No, O sea, claro, las no había jornadas familia. laborales
claro, donde el capital solo quería explotar a los trabajadores y producir, obviamente pagándole nada y quedándose con el plusvalor, es que dicen como ya, hartas cosas, la gente está muriendo, algo no está funcionando aquí, como que parece que no es tan bueno tratar a nuestros trabajadores tan mal, y se crean todas estas ficciones, incluyendo el salario, porque en su momento tampoco existía el salario como tal, sino que la persona se le pagaba el día que trabajaba, y después esa persona podría desaparecer, no volver al día siguiente. En esta lógica también del que el trabajador es flojo y se lo va a ir a tomar y no va a querer trabajar más, como bajo esos ideales. Entonces ahí se inventa el salario a fin de mes y se tiene a la persona trabajadora controlada todo el mes hasta que le paguen. Y luego un mes más, y así como cíclicamente. En este contexto es que, claro, se empieza a morir la gente y no es tan seguro que voy a tener más trabajadores en 10 o 20 años más porque a los niños, ¿quién los está cuidando? Y desde ahí la autora también describe muchas cosas que pasaban en los cuidados de los niños, cómo nacen instituciones también para, entre comillas, visibilizar, ni siquiera para proteger, sino visibilizar lo que estaba pasando con la infancia, que es un tema que ustedes saben que a mí también me gusta mucho. Y por eso creo yo que también es bueno entenderlo como históricamente qué estaba pasando y cómo se crean estas ficciones de el trabajador asalariado y la familia. Como que quizá antes no sé si estaba tan certero qué era la familia, así como la conocemos hasta hoy. Y en esa división sexual es que se decide, obviamente desde los grandes poderes, que son las mujeres las que tienen que dejar de trabajar para dedicarse al trabajo doméstico, que implica la reproducción, o sea, el tener más niños y proteger al trabajador también, tenerlo contento, en algún momento explica así como darle satisfacción sexual, de comida, de cuidado, de abrigo. Entonces, claro, pues termina siendo un trabajo relegado al espacio privado, porque las mujeres se van a sus casas a hacer cada una su trabajo, versus el hombre que está en la fábrica hablando con otro hombre que está pasando por lo mismo y ahí se está organizando la lucha. Esto es más o menos lo que Marx pensaba, que la lucha, las transformaciones, las revueltas se producían entre los trabajadores conversando, y desde ahí muy bien la pregunta, entonces, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué están haciendo? ¿Cachai? Según el imaginario de ese momento, solo estaban en las casas trabajando, ahí no estaba pasando nada. Entonces, además de eso, se crea esta lógica de que como es el hombre el que recibe el salario, que también se inventa de que ese salario va a alcanzar para mantener a toda la familia, o sea, entre comillas, ese salario incluye el salario de la mujer, el salario de los hijos, o sea, como la división per cápita tendría que alcanzar para todo el grupo familiar. Es el hombre quien termina teniendo el poder económico. Y no es menor, o sea, como explicaba la Cami recién, las luchas no es solo por tratos simbólicos, sino también por tratos, o sea, por condiciones materiales de existencia. Entre ellos, por ejemplo, el acceder o no a plata, básicamente, para ser, por ejemplo, independiente. Y desde ahí, en esta ficción de la familia, es que la mujer tiene que depender no solo económicamente del hombre, sino también emocionalmente, según sus ritmos de trabajo, como estar siempre dispuesta, tenerlo contento siempre, y bajo esa lógica funciona el capital, y desde ahí es que responde Marx con toda esta lógica, pero insisto, también ignorando todo esto que pasaba supuestamente en la casa donde no pasaba nada. Claro. ¿No? Y también dependemos como también lo pienso en el capital como político que tenían las mujeres, ¿cachai? Porque independientemente de lo que hubiese pasado, de lo que estaba pasando como en verdad, desde los planteamientos de Marx, el hombre llevaba la revolución, como el hombre de la fábrica, ¿cachai? Sí. Ellos lideraban la revolución y el cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria, pero siento que es un poco lo que pasa también como actualmente en relación como a las izquierdas, ¿cachai? Como así muy revolucionario y todo, pero siguen siendo machistas, ¿cachai? Totalmente. Seguimos siendo poco protagónicas o seguimos siendo no iguales. Entonces, y que también lo podemos ver a propósito de nuestra lectura anterior de nosotros que nos queremos tanto, que teníamos, ¿cierto?, la figura de Sara y a Francisco, que era como el apoteósico de las izquierdas, y ella era como la secretaria que lo acompañaba y que más encima luego terminaron siendo como pareja, entonces era un poco como la que lo satisfacía, como para que él pudiera seguir luchando por él y por ella también, pero ella no tenía como un rol en esa lucha, entonces también
esta división como salarial no solo nos deja, como les decía, en condiciones materiales desfavorables, sino que también nos pone en una posición pasiva, pues. Y en una posición como que viniéramos con el devenir, porque más encima, dentro de los planteamientos que va poniendo la Silvia en como de aquellos como teóricos que fueron abogando por este como New Deal, tanto para los hombres como para las mujeres, y la instauración de la familia capitalista y todo eso, señalaba como hay que educar a las mujeres porque las mujeres no saben hacer el trabajo doméstico. Entonces ahí, y esto sale muchas veces, de hecho es una de las citas que decíamos que la repite mucho, que había como un teórico que decía, tuvo que haber una revolución, así como una crisis mundial, para que las mujeres que trabajaban en la fábrica textil aprendieran a coser como las cosas de su casa. Y es como, ya, pero, o sea, ya, he entretenido el chiste y todo, pero como también ahí podemos ver como atravesado una lógica de desigualdad de género como en detrimento de la figura de la mujer, porque los dos igualitariamente estábamos en las fábricas. ¿Por qué las mujeres tuvieron que devolverse a las casas? Como también creo que es necesario cuestionar el axioma que nos ancla al trabajo doméstico y que más encima luego, a propósito de varios dispositivos y a propósito de varias como fundamentaciones que dentro de los feminismos podemos como desnaturalizar, se me fue la onda, pero La maternidad. podemos ver, claro, la maternidad. Es la maternidad, sí. Como es la maternidad dentro de eso y que también nos relega como ese punto en tanto un cuerpo biológico que nos relega ese punto. No sé si me entienden, porque no todas las mujeres son madres. Entonces, en esa lógica, como no todas las mujeres debieran como producir a la fuerza de trabajo. Sí, y como todos estos dispositivos de control son desde el cuerpo, o sea, el control, la regulación de la fecundidad y la lactancia materna como una cárcel. ¿No? Y yo también encuentro que, bueno, pensando un poco también en la pregunta, como que ahí, o sea, si pensamos como los efectos de esa división del trabajo como en la fábrica y el trabajo doméstico, como que vemos muchos también, a lo mejor pensando como en nuestra propia historia, como a lo mejor nosotros no vivimos actualmente como en una sociedad en que las mujeres están solo criando, como que mayoritariamente ahora las mujeres salieron al mercado laboral y a lo mejor el contexto es distinto, pero si nos ponemos a pensar, igual se sigue relevando mucho más los cuidados a las mujeres, o como que se asume que porque es mamá, mujer, o en general, o sea, pensando como más en una relación hetero, eh, como que si es mujer, entonces dejó a los hijos, como, o si sale también para hacer a lo mejor cosas propias, porque una cosa yo creo que es trabajar y como que eso es bien visto como pero cuando ya se sale de eso, entonces como que ya no es que la mujer quiera trabajar, sino que quiere salir a divertirse, ya no está bien. Pero en cambio el hombre como que naturalmente ha tenido la oportunidad de salir de la casa sin tener que dar explicaciones, por decirlo, como eso ya sea trabajar, eso ya sea juntarse con los amigos, ya sea, no sé, como en diferentes contextos. Entonces, ahí nos damos cuenta de que esta división que se generó en su momento, que fue, como dicen, como bien histórica, eh, como que tuvo sus efectos en relación a cómo las mujeres se desarrollan subjetivamente. O sea, la, la mujer no se desarrolla en torno a pensarse a sí misma, sino que se desarrolla en torno a pensar en sus hijos. Entonces, como eso deja de lado muchos procesos personales que podría significar también como la liberación de esa culpa muchas veces, de ese exceso de trabajo, porque ya ahora, como digo, ya no está tanto esto de que las mujeres se queden en las casas, pero tienen que llegar a las casas a seguir cuidando. Entonces, no hay ningún momento de descanso. O muchas veces también, esto pensándolo también como en experiencias familiares, así como cómo se ve que la mujer que estuvo trabajando, si no trabaja y está en la casa cuidando a su hijo,
cómo también se le exige entonces de que tenga que atender al marido cuando llega, eh, se le exige como que si no lo hace está mal, o como que si le deja al hijo, entonces como, pero ¿cómo? Si él estuvo trabajando, como que él estuvo sacándose la cresta, como por decirlo así, y ella no, po, como que ella no hubiera estado trabajando, como que eso es súper brígido pensar en cómo la crianza no se ve como realmente un cansancio o no se ve realmente como algo valorado. Más allá del sueldo, también creo que no se ve valorado en cuanto a lo que puede significar a nivel físico, a nivel emocional, psicológico, como esa carga de sostener a alguien. Como no es, porque es menos válido, porque un hombre que llega cansado al trabajo es más válido que lo atiendan a que una mujer que estuvo en la casa todo el día cuidando hijos no pueda descansar porque tiene que atender a este marido, entonces, o porque eso se ve mal si es que no lo hace. Bueno, igual es importante pensar esas cosas, porque aunque estemos en 2021, todavía ocurren eh, y todavía están muy ahí, como latentes. A lo mejor ahora un poco más apaciguados, como yo creo que de manera muy así falsa, como apaciguamente falsa, pero están. Y creo que es importante ponerles ese nombre y empezar como a cuestionarlo cada vez más. O sea, no podemos seguir como creyendo que las mujeres tienen que hacerse más cargo de los hijos que los hombres. Es importante. Sí, Y no como solo de los decís, hijos, como dice como la del hogar. Dani, ay, perdón. Perdón. Ya, Dale. como dice la Dani, claro, 2021, pero quizá ya no está tan evidentemente que la mujer no entra a la puerta del fábrica, como que sí, en números puede estar incorporada en el mundo laboral, pero existen muchos otros mecanismos de control simbólico para eliminar a la mujer del campo laboral. O sea, los sueldos son efectivamente muy diferentes en el mismo cargo, por ejemplo, un hombre o mujer. Los planes de salud, incluso en una misma entrevista laboral, cuando no debería ser una pregunta si eres madre o no, lo es, y es un ítem de discriminación si eres madre, sobre todo de niños pequeños, porque va a ser la mujer cacho. Pues. Porque obvio que es la mujer la que va a tener que pedir permisos para, no sé, cuando su bebé esté enfermo, cuando tenga que ir al médico, reuniones, etcétera. Como que todavía sigue existiendo esa división, o sea, si lo planteamos así en estos dos polos, 100 años atrás, ¿cuánto hemos avanzado? Yo diría que un paso, nada, o sea, no hay mucha diferencia como decís tú, en estos mecanismos que quizás son más sutiles, Mm, pero siguen existiendo. mm. Hmm. Hmm. Iba a decir algo, pero se me olvidó. Vamos a pasar a la Bueno, siguiente. que la discusión entonces es como lo que pone un poco este movimiento de los 70 sobre la mesa, que es el trabajo doméstico debería ser pagado, si es un trabajo como otro. Porque, y esto va a llevar a la pregunta siguiente, porque cuando tú haces ese trabajo para otra familia, sí te lo pagan. ¿Por qué si lo haces para tu familia no? Porque como ese hijo va a ser como independiente en algún momento, es como una persona que si fue como biológicamente concebido, como estuvo dentro de ti, pero ahora está fuera, como es alguien separado. Y la persona que vive contigo, vale, puede ser, por ejemplo, tu esposo o tu pareja, elegido voluntariamente, pero uno de cierta manera también, bueno, esa es otra discusión en torno al amor romántico, pero uno no se debe tantas cosas como, también cabría preguntarse si uno se debe como tanto sacrificio, por ejemplo, físico o material y simbólico, ¿cierto? En relación como a la ficción de lo que significa una familia y de lo que significa un hogar. Entonces, la siguiente pregunta Quería decir una es... cosa chica, como que no sé si lo vamos a abordar después, entonces para como No, dale, contextualizar por un poco favor. más a la gente que, bueno, una de las como planteamientos de la autora era decir que al final se ignora que las mujeres, no sé si lo dijimos, o lo dijimos, pero fíjate, lo voy a decir de nuevo. Uno de los planteamientos es que las mujeres al final sostienen esta revolución también, como no es solo que las mujeres están en la casa haciendo nada, cuidando hijos en lo privado, sino que las mujeres sostienen, entonces que, como dijo la Coca, así como los hombres coman, los hombres se satisfagan en otros aspectos, lo cual también como que suena súper heavy, como decirlo, pero siento que igual es importante que se diga porque de esa manera entendemos que entonces las mujeres también eran parte de la revolución. No era solo el que estaba como ahí
en la lucha, como, no sé, pues pensemos si hubo una marcha, no sé cómo la forma en que no era el que estaba ahí en primera línea marchando y las mujeres en la casa entonces no hacían nada, sino que las mujeres sostenían a ese hombre que estaba entonces como con energía porque comía, que estaba, no sé, pues, con sábanas limpias en la casa, entonces como valorar ese esfuerzo es súper importante y eso era algo que en ese momento Marx como que no, no lo explicitó, como no lo vio o como que lo dejó ahí un poco a la suerte de la interpretación. Bueno, esa es una de las dudas, como por qué no lo incluye. Pero claro, súper relevante decir y como explicitar, como esa es una de las cosas que más me queda como del libro también. Sí, en términos como marxistas, eso como se denominaba como la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, se comprendía como por un lado la procreación como la reproducción de la fuerza de trabajo, en tanto iba a haber como nuevas generaciones de trabajadores, pero eso lo comprendía como el cauce natural de la vida, como la procreación, como el ser humano en su devenir y no sé, como en su deseo de, como de supervivencia de especie, se reproduce. Entonces hay nuevas generaciones de mano de obra barata. Y por otra parte también lo veía en todo lo que hace el obrero en su tiempo libre y que eso lo reproduce a sí mismo para luego volver al otro día a trabajar a tener ese salario que luego le va a servir como como una suerte como de autopoiesis del trabajador. Pero ahí fue que no consideró entonces la figura de la mujer en la reproducción de la fuerza de trabajo y que uno quizás podría pensar que era incluso más fundamental que esta lógica más de autorreproducción. Pero qué bueno que lo hubieras dicho, Dani, porque no lo habíamos dicho y era importante. Bueno, entonces, como ya retomando como las preguntas, y damos la bienvenida también como a la gente que va llegando y decimos chao provisionalmente a la gente que se va yendo y que los esperamos. Que yo me vuelvan fui, o que yo estaba vuelvan a conectada y ver. me fui porque se me apagó el celular. Oh, traicionera. Después nos puedes ver, te recuerdo que luego nos puedes ver en Instagram en los videos y nos puedes escuchar en Spotify. Esto estaba programado para que estuviera oficiando. Para hacer pausas comerciales. Claro, eso. Bueno, la segunda pregunta es un poco discutir en torno al mito sobre que nos señala, y es un imperativo social fuerte todavía, que las labores domésticas se hacen por amor. Sí. O se espera que se haga por amor. Porque también como leímos un poco con Virgin Despentes, que hablaba del contrato prostitucional, ahí también señalaba que no necesariamente ese intercambio se hacía por amor, sino que también por supervivencia, por ejemplo, y que lo podemos ver, aprovecho de recomendar la serie Bridgerton, hay también uno que es como de época, y ahí también se habla mucho, las mujeres hablan mucho como de la seguridad, como en relación al matrimonio como a la seguridad. De hecho, paréntesis, hay como una chica que no es como una dama, como para casarse con un gallo como con título, y ella le dice como constantemente, nunca se habla así como te amo, sino que dice como quién me va a proteger, como tú no puedes protegerme porque no te puedes casar conmigo como legalmente, ya, pero bueno, como podemos ver también hay como otras lógicas de relación en la que se hace este intercambio con la persona que tiene el salario o el capital simbólico en su defecto para proteger, y el intercambio por esta como reproducción de esa fuerza de trabajo que sería como el trabajo doméstico. Entonces, pero obviamente ahora la figura como quizás un poco atravesado por el amor romántico o por las lógicas de comprensión como de una familia, nos hace como tener como mandato social el hecho de que las labores domésticas en realidad se hagan por amor. Yo por amor cuido a mis hijos y cuido a mi casa. Ahora, por plata cuido a los hijos de otros y la casa de otros. Pero por la mía no debiera yo exigir dinero. Porque si bien el sueldo como de la otra parte como de la pareja nos mantiene, no es un intercambio. Él me mantiene porque me quiere y yo hago las cosas de la casa porque quiero. Y eso lo podemos comprender como un mito.
porque cabe preguntarnos si en realidad es así, o cabe preguntarnos si debiera ser así también. Entonces, eso. No, y yo creo que deviene mucho la culpa en la maternidad, como cuando eso no se hace por amor, o sea, no de que alguien necesariamente, no en los casos en que necesariamente alguien como que odia a su hijo, sino como más bien en casos en que las mujeres no quieren dedicarse solo a eso, y a lo mejor, no sé, no tienen tantas oportunidades como de estudio, por ejemplo, pensando que a lo mejor fueron madres adolescentes, también se sienten a lo mejor como personalmente en esa posición de criar, y ven poca posibilidad, como el poder desarrollarse en ámbitos de su interés. Como que igual lo pienso como la culpa ahí se empieza como a aumentar y es súper como heavy, y es como también lo que hemos hablado en otras como sesiones, que es como pensar que la familia lo es todo, o como pensar que entonces si es un familiar tenemos que quererlo sí o sí, a pesar de que nos genere, no sé, un rechazo como en algún sentido. Como que pienso mucho en eso, como la necesidad de que se empiece a valorar el trabajo como a través de políticas públicas. Yo sé que existía, de hecho lo iba a buscar, pero existe como una, pero no sé si es como en relación a mujeres que trabajaron, o sea, que nunca trabajaron como, no sé, en la fábrica, estuvieron como trabajando en las casas. Eh, pero yo sé que es como que, ponte tú, tengo una tía abuela que le llega un sueldo, pero no sé de qué es. Y ella nunca ha trabajado, entonces como que no sé si ahí tiene que ver como con otra cosa, pero es importante también el tema de la política pública en relación a esto, obviamente. Bueno, en verdad quería decir eso, pero tengo ignorancia un poco en si existen opciones como de pensiones y cosas. Pero ¿se acuerdan que hubo un tiempo en que antes no existía en los formularios como la opción de poner en ocupación dueña de casa? Y que es dueña de casa, no dueño de casa, como ese ya es cesante. Como también esa lógica es como, es así hasta el momento. Pero antes no existía como eso. Y de un tiempo como hasta esta parte, ahora es como una opción. Como porque antes una mujer que tenía esta como asesora del hogar, como dueña de casa, era una persona sin ocupación. Y ahora al menos se denomina como una ocupación, pero sigue siendo una ocupación no remunerada. Sin embargo, igual cuando uno pregunta, y lo digo porque hago esta pregunta muchas veces al día, ¿a qué se dedica usted? Nada, nada, no soy dueña de casa. ¿Cachai? Como que al tiro está esa desvaloración de decir, no, nada, porque no tengo una ocupación fuera de la casa. Yo muchas veces lo tiro así como en broma, pero muy en serio, digo, uy, pero hay ser madre, el manso trabajo, como para sacar la temática. Sí, pero Ah, verdad. es lo que Pero sí, sostiene el mundo. creo que es por la naturalización de que es algo que se debe hacer y Sí, que nos por corresponde eso. hacer. Entonces, por eso uno piensa que es nada. Por Sí, ejemplo, bueno, una lógica súper nada que ver es como que mi mamá siempre me decía que yo en mis vacaciones hacía muchas cosas y yo, ¿qué? Y me decía, porque siempre andas leyendo, y es como, ya, pero como yo pensaba que leer era hacer nada porque es algo que naturalmente yo hago. Entonces yo creo que eso igual es como, obviamente, mucho más burdo y menos trascendental en la vida que el trabajo doméstico, pero claro, igual es como por naturalizar que eso es algo que se debe hacer y que como ahí haciendo el link para que lean nosotras que nos queremos tanto de Marcela Serrano, que fue nuestra lectura de la sesión pasada, ahí también podemos encontrarlo en la figura de Isabel se llamaba, de Isabel, que ella, a costa como de no renunciar a querer trabajar y a tener su sueldo, ¿cierto? Ella trabajaba en las mañanas, o sea, y se sacaba la mugre todo el día, para después más encima como que su esposo la tratara pésimo. Ya ese era como el máximo de todo lo malo que te puede pasar, como que solo faltaba que se pusiera a llover con ella en la calle sin paraguas. Y claro, uno veía él que pasaba como llegaba a trabajar a la tarde y más encima como que él le hablaba de lo que él había hecho en su trabajo y ella no le hablaba como de su día porque lo consideraba menos relevante o menos importante en relación a lo que él había estado haciendo como más trascendental para el mundo y además porque no quería agobiarlo con cosas de los niños.
Como Mm, que, ¿por qué, po? Si ella también trabajaba. mm. ¿No? Y Sí, también creo que es súper como importante también el hecho de que la maternidad se viva muchas veces solitariamente en, en personas como de escasos recursos, que a lo mejor no tienen a alguien al que le pueden pagar para también ayudar un poco y descomprimir un poco a lo mejor el estrés que genera, porque no siempre es un hijo, a veces son dos, tres, y aunque sea uno, también a veces también ya es estresante. Eh, Creo que es súper importante que se piense cómo al final las mujeres están criando como a lo que va a ser la sociedad después, o sea, no es criar como, ay, ya sí creo como cualquier cosa, o sea, se está criando como a quien después va a trabajar, a quien después va a estudiar, también pensando en esta lógica como tan, el modelo como de ahora, que es como tú entras al colegio, estudias, trabajas, como un poco lo normativo. Mm. Eh, y cómo también al final se vive tan, a lo mejor en muchos casos solitariamente, que no existe como el apoyo para poder criar de manera conjunta. O sea, la importancia de abrir esos espacios que son tan privados como por creer que tiene que hacerlo sola o porque tiene que mamársela sola a cualquier problema que exista. A veces criar también es difícil, implica no sé, o sea, si nos ponemos a pensar lo que es la depresión postparto, lo que implica bueno, en general, como la psicopatologías que les ocurre a la madre, como también que le pueden ocurrir al niño. Creo que es importante que se abra ese espacio privado que todavía está, o sea, insisto, como que no porque estamos en 2021 y más mujeres trabajan, como que eso no existe, creo que es importante como sacar ese mito de que las mujeres son necesariamente más libres, o sea, igual esto puede ser como una pregunta. De hecho, el otro día estaba leyendo algo que decía como que el capitalismo liberó a las mujeres porque les permitió como trabajar más, pero también no sé si las liberó realmente en cuanto al tema de los cuidados. Entonces creo que también es una buena pregunta hacerse y eso, como el tema de abrir el espacio privado para también ayudar y sostener a esas mujeres que todavía siguen criando, que siguen siendo más mujeres que hombres. Como que siento que igual hay hombres criando también, creo que también es bueno decirlo, pero hasta el momento sigue siendo mayor cantidad, mayor porcentaje de mujeres. sí, son como Eh, respecto a lo que decías tú, Dani, de hecho, la teoría del comunismo como tal apunta a eso y de nuevo Marx no lo dijo, como que apunta a lo común, a lo que estamos viviendo en común, ¿cachai? Y cómo juntos hacemos la revolución, la liberación y todo lo que venga después. Pero la maternidad no, po. La maternidad la relega a lo privado y en su teoría no la saca de ahí. Y desde ahí es que obviamente es súper valioso esta relectura feminista, porque cuando la privatizáis y la individualizas, es que cae, por ejemplo, toda la culpa que lo estáis haciendo mal. Y como decía tú antes, por ejemplo, una madre que incluso va a trabajar y después ese niño, el claro ejemplo, sale delincuente es porque la madre trabajó mucho, estuvo fuera de la casa y lo dejó solo. ¿Cachai? Como incluso cuando pensáis en las proyecciones, como dijiste tú, de que las niñas que están naciendo hoy día, a partir de, y no quiero meter en otro, bueno, no está en otro tema, porque igual está el control de los cuerpos, ¿cachai? De por medio, o sea, la maternidad implica el control de nuestros cuerpos solamente por una condición biológica, ¿cachai? Por algo en Chile no hay aborto legal, seguro, ni de calidad. Por algo en Chile hoy hay más de 100 mujeres embarazadas porque un laboratorio falló en la anticonceptiva y nadie le dijo nada. ¿Cachai? Y esas mujeres en este momento están gestando a niños que no quisieron y nadie se hace cargo. ¿Cachai? Mm. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que ser madre, po, obvio. Como que esa es la lógica. Como, ya, pero ¿qué va a reclamar? Si todas las mujeres son madres, a pesar de que eso no fue planificado. ¿Cachai? Y así, en muchas otras instancias, se sigue relegando solo ese espacio a una función biológica del cuerpo cómo compromete toda una función social. Y eso es lo infinitamente violento, que hasta el día de hoy sufrimos, porque, insisto, estamos hablando 100 años atrás, pero lo seguimos sufriendo hoy día. Esa culpa de no cumplir ciertas expectativas en la casa, de no cumplir ciertas expectativas como madre, de que incluso si te falla el método anticonceptivo porque tú no quisiste, sino porque un laboratorio falló, no te dejen abortar. Como,
todas esas lógicas de control te convierten en una mujer que además tiene que ser multifuncional. Porque si trabajas y eres madre, no podéis dejar de ser madre, ¿cachai? Si estáis en el trabajo, tenéis que estar pensando en qué va a llegar a hacer a la casa, y todo eso, de verdad, quizás suena como de caricatura, pero sigue siendo hasta el día de hoy, y todo eso cargado de una culpa detrás, y como tú dijiste, de psicopatología, pero que de nuevo está en una lógica individual, ¿cachai? Como en el tratamiento de que cómo cada una lo puede sobrellevar según su propia herramienta. Y esta otra lectura desde atrás es como, bueno, pero todo el sistema está hecho para esto, como que yo considero que lo más esperable es que el 100% de las mujeres tengan depresión postparto, no es porque lo quiera, sino porque el sistema se lo obliga, pues, ¿cachai? Como, si no te ayuda en nada, pues te hace todo más difícil. Yo, bueno, para un poco introducir como la siguiente pregunta, creo que es súper relevante como comprender también como los dispositivos o los discursos que también a nosotras mismas nos obligamos como a no salirnos de ese lugar o a intentar cumplir los dos lugares, como público y privado. Y que creo que tiene un poco que ver con algo que ya vamos a conversar en la siguiente pregunta, pero que tiene que ver con esta lógica que ya venimos advirtiendo como desde los feminismos hace mucho tiempo, que es la categorización entre una mujer que es o muy buena o muy mala. Y una mujer que quiere trabajar y no tener hijos es muy mala. O sea, obviamente esto es una caricatura, pero igual los invito como a preguntarse, como en realidad es tan caricatura como en realidad uno no lo ha sentido como en la guata, o las personas que no son mujeres, como en realidad jamás lo han pensado, como, o no han juzgado, aunque sea un poquito, una mujer que prefiere salir a trabajar, o una mujer que quiere que el esposo o la pareja cuida al hijo, o que no quiere hacer las cosas de la casa, como, o que tiene la osadía de querer dividir las cosas de la casa como correspondería, o no nos hemos reído como de la mujer como furiosa que mandonea como a la pareja para que haga algo en la casa, o no nos burlamos como de mujeres que están todo el día en realidad haciendo un trabajo doméstico a pesar de que también están trabajando, como yo, o sea, yo soy la primera, como en comprender que esas lógicas también están como dentro de mi existencia, porque también vienen como de lógicas familiares, de cosas que hemos escuchado, y de la escuela también, como, o sea, yo creo que ya lo he dicho, pero yo tengo aquí grabado en la frente cuando en el colegio algunos me dijeron, es que los hombres están con las buenas, que era sinónimo de malas obviamente, o putas, pero se casan con las buenas. ¿Y cuáles son las buenas? Las que hacen el trabajo doméstico por amor, ¿cachai? Entre otras cosas, la que está siempre disponible, la que está ahí como, la que es ese ejemplo máximo de cuando dicen detrás de un hombre exitoso hay una mujer como que exitosamente lava los platos y exitosamente cría los hijos, ¿cachai? Como esas lógicas siguen como imperando. Entonces, eso es como la antesala para que podamos responder la siguiente pregunta, que es un poco ¿cuál es nuestra opinión con respecto a la siguiente frase que se dice en el libro? Y la voy a leer textual porque es muy buena. Que dice lo siguiente. Bueno, a propósito de todo esto de que en el libro hablaba de que la única cosa como que de cierta manera se relevaba mucho de la mujer en la fábrica era que se ponía como rebelde, como que fumaba, tomaba, igual que los otros obreros. Qué terrible. Qué terrible, ¿cachai? Como todos lo hacían, como porque es como, ¡ay, qué feo que una mujer tome! Qué feo que una mujer esté curada. Y uno como luchando por tener el derecho de no ser fea mientras está curada. Como sé que nadie debería estar curado, pero como esa lógica de que nosotros también deberíamos poder, aunque no queramos, pero deberíamos poder querer. No sé si se entiende. Bueno. Sí. Pero sí, y también hablaba un poco de los antecedentes, como que se cuestionaban, bueno, ¿cómo una mujer va a querer como estar en la casa como cuidando a los hijos, haciendo como el trabajo doméstico, siendo que al lado había como una mujer haciéndole burlas, por así decirlo, como ganando mucha más plata que ella, porque obviamente el trabajo doméstico no es remunerado, prostituyéndose,
Entonces estaba como la figura de la mujer como haciéndole burlas, como ganando mucha plata como por sexo y después derrochándolo y todo eso. Entonces decían, vale, ¿cómo hacemos que la mujer se quede en la casa, po? Y que haga esta reproducción de la fuerza de trabajo? Entonces se lanza esta frase de la Silvia. Dice, separar a la buena esposa laboriosa y ahorrativa de la prostituta derrochadora fue un requisito clave en la constitución de la familia que emergió en el cambio de siglo, puesto que dividir a las mujeres entre buenas y malas, esposas y putas, era una condición clave para que se aceptara el trabajo doméstico no remunerado. ¿Qué opinamos? Buena, 10 de 10. Funereque. O Que- sea, sí, que- pues yo creo que... Ándale. Que ahí de nuevo están todos los inventos que tuvieron que hacerse para sostenerlo y que siguen estando. Y lo importante, creo yo, de este aporte, en verdad de los feminismos, pero de todos los espacios que van a empezar a dialogar y a deconstruir, es que estamos con el principio de que no todo es natural. Entonces, cuando estamos desde ese principio, es que podemos desarmar muchas cosas. Y esto nos demuestra eso, pues, de que, por ejemplo, algo tan natural como la familia, no es nada natural, es una construcción que tuvieron que pensar muy bien, como, no sé, me imagino 20 hombres sentados en una mesa redonda, como ya, ¿qué tenemos que hacer para que se queden en las casas? Y todos tirando ideas, hasta que algo resultó, y estamos aquí todavía 100 años después. Y cómo a medida que hemos avanzado se han tenido que ir reconstruyendo todos estos sistemas de opresión, al fin y al cabo, eh, para que esto siga funcionando como tal. Hola, gatita. Ya, voy a seguir la idea. En realidad no sé si iba justo a la pregunta, pero sí es transversal respecto a la construcción social de muchas cosas. Entre ellas, cómo se dividen, a propósito del género, labores tan básicas, o sea, que podemos pensar como básicas, como la maternidad, los cuidados de la casa o incluso el trabajo. Digo básicas porque son como tan cotidianas que pensamos que son naturales. Y se nos ha hecho pensar que son naturales y se nos ha enseñado que debemos ser madres, buenas madres, no cualquier madre tampoco, buenas esposas, todo eso. Entonces, en algún momento, cuando rompemos esto, eh, es que se abre un mundo de posibilidades. Pues, y entender históricamente cómo surgieron esas cosas también nos permite pensar qué vamos a querer después. En algún momento también la Silvia se pregunta eso, como, ya, si no es entonces el comunismo como lo escribió Marx, lo que queremos como futuro, como una respuesta anticapitalista. ¿Qué queremos entonces? Y algo que igual nos hemos preguntado ahorita aquí, sabemos que no tenemos como la respuesta, pero sí muchas cosas sabemos que no queremos que sigan siendo igual. Entre ellas, por ejemplo, la naturalización de la maternidad, el amor romántico al nivel que lleva, no sé, la culpabilización, la violencia en la pareja, como todas esas cosas sabemos que no la queremos. Eh, y desde ahí el primer paso es eso, ver que en realidad no son naturales, que podemos hacer mucho con eso, que espacios como esto, como los que a ustedes les acomoda, es importante ir conversando ciertas cosas, preguntándonos. Eso. Si yo sé algo que no quiero, como para el mundo utópico que queremos construir, como no quiero ser como ni puta ni santa, pues, ¿cachai? Como si no se pueden más categorías, quiero al menos hacer las dos cosas, ¿cachai? Que no sean como antagónicas, que nos comprendamos como personas no cristalizadas en categorías. Entonces eso igual nos va a permitir como un montón de cosas. Yo siento que mucha gente igual le tiene como miedo al podemos ser lo que queramos ser, como de una posverdad sin forma, como sin límites. Y como que yo igual lo comprendo, pero por otra parte también siento que si vamos a necesitar como la ficción de las etiquetas o la ficción de las categorías, creo que primero es necesario, como lo que tú decías, de comprender que son de mentira, que no son exhaustivas, y me gustaría que no fueran excluyentes, ¿cachai? Hay categorías que uno debería poder tenerlas
siempre, y yo creo que no solo para nosotras, sino que para todos, o sea, como yo me acuerdo que si yo me caía en el colegio me hubiera gustado que estuviera mi mamá y mi papá, ¿cachai? Como la contención de ambos. Entonces, y yo creo que todos podemos darnos cuenta que esas lógicas o esas ficciones de repente también como que hacen como una gran bola de nieve que hace que se reproduzcan un montón de cosas más, como muy como rizomático, así como que al final, como de estas cosas como estas formas que hacen de los dominó, y que se tira uno y como que, o sea, siempre son cosas bonitas, pero en lo social como que queda la pura cagada, ¿cachai? Como el hecho de que yo esté como en la posta y mi mamá vaya a buscarme apurada como por el trabajo, tiene muchas cosas detrás, es como la explotación laboral, ¿cachai? Los roles de género, ¿cachai? Lo que se le permite a los hombres hacer o no hacer en relación a sus hijos y en relación a su trabajo, también la construcción de lo que significa ser papá, la construcción de lo que significa ser esposo, esposa, ¿cachai? Un montón de cosas en ese puro hecho. Entonces, con respecto como a la frase, creo que a lo largo del tiempo, al final como que se ha comprendido que nuestros mayores reguladores y nuestros mayores verdugos somos nosotros mismos. Sí, qué terrible. Como la moralidad de no querer ser una mujer puta que desea plata, ¿cachai? Porque yo creo que también está como la disyuntiva y la culpabilidad de, mira, la verdad es que no me molesta cuidar como de mi familia y de mi casa, ¿cachai? Pero podrían pagarme, ¿cachai? Como por debajo, ¿me entendí? Cuando en realidad como que debiera ser, porque también nos encontramos dentro de esta lógica como de los dominoses, como que queda básicamente la zorra. Es ponte tú, por ejemplo, que una de las razones por las que mujeres maltratadas no salgan de esos círculos es porque son dependientes materialmente de sus parejas, entre otras múltiples cosas que también pueden ser la dependencia simbólica frente a sus parejas, ¿cachai? Pero, o sea, todo es terrible, pero la dependencia material es súper grave, ¿cachai? Es súper grave porque no es algo que tú puedas como fácilmente manejar. Y el problema también es que ahora un poco más, pero en general tampoco hay una red segura como común, como de los comunes en términos como marxistas, o en este caso sería como de las políticas públicas o del funcionamiento como estatal, que te permita como tener una vía de escape cuando estás en una situación así. Entonces ahí podemos comprender que también existen entonces que se sostiene bajo esta ficción. Oh, qué triste. Sí. Y la pregunta, pues, es muy común cuando una mujer, ya nosotros somos jóvenes quizás, como en algún momento quizás a los 26 años, sí, obviamente la mujer ya era madre hace rato, a los 30, 35, es como, ay, ¿para cuándo? Como, bueno, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué tiene que estar incluido en tu plan de vida lo que yo voy a hacer? Y desde ahí entonces los juicios que tú decides, como, pero ¿y por qué no quiere? ¿Y a qué se va a dedicar? ¿Y qué va a hacer? Y así funcionan todos estos dispositivos, pues, entre nosotros mismos. Y con un abandono total del Estado, pues, como decís tú, porque al final, cuando tratáis de buscar otras formas, tenéis como o el apoyo de quien está al lado tuyo, o la dependencia total, o el abandono, y ahí quedaste, pues. Y es como sálvese solo, y ahí eso es lo más cruel del capitalismo y del actual neoliberalismo que vivimos, pues, y que, de nuevo, no se puede ver solamente desde una lógica económica o de clase, sino todo. De hecho, le sirve en algún momento nombre a cómo los ecofeminismos vienen a integrar otras lógicas eh, de análisis, porque tiene que ser un análisis así de completo, porque donde tú analizáis todo lo que se está viviendo, lo ves tanto su implicancia desde el género, desde lo económico, desde lo político, desde de cómo están funcionando actualmente, no sé, la agricultura, el extractivismo, y cómo todo eso termina afectándonos, y estamos aquí sentados hablando de esto, probablemente no solucionando nada, pero por lo menos somos conscientes de aquello, creo yo.
develando ficciones desde el 2020. ¿No? Y como también al final, como digo, ahora los tiempos han cambiado y yo creo que también, o sea, dos cosas, como en primer lugar yo creo que las personas de nuestra edad no estamos cuestionando más eso y de hecho yo creo que ahora si se pregunta, a lo mejor mucho menos mujeres quieren ser madres, pero si se da la oportunidad de serlos, ya sea porque fue deseado o porque fue como algo que sucedió como inesperadamente, igual se vive la maternidad con culpa, como que siento que eso todavía sigue un poco ahí. Creo que por más que a lo mejor ahora las mujeres quieran trabajar y dedicarse a sus cosas, y por eso digo, si hacemos una encuesta, a lo mejor eso sería muy distinto ahora a como fue antes. Igual creo que está, como un poco, aunque sea dando vuelta por parte de las generaciones más antiguas, que fueron creadas de otra manera también. Y lo otro que quería decir era que también ahora el hecho de que las mujeres estén trabajando y en ese sentido podríamos pensar como que hay una libertad mucho más económica por parte de ellas que ganan un sueldo y pueden a lo mejor comprarse cosas para ellas o también, bueno, obviamente mantener una casa, muchas de ellas. Creo que también ahí es cuando está también esta pregunta, así como al capitalismo le importa la libertad de las mujeres, como por qué las dejó ahora entonces trabajar. Yo creo que ahí, no sé, algo que creo que lo hablaba con la Cami el otro día, no me acuerdo a qué conclusión llegamos, pero era un poco pensar que al final al capitalismo le importa como la producción nomás, como da igual cómo esté el sujeto produciendo, cómo se siente emocionalmente, cómo la carga que lleva a su casa con ese trabajo, solo le importa que sea productivo y que esté ahí. Y yo creo que, claro, en su momento era como la ficción de la familia y la mujer en la casa, pero ahora el capitalismo no le sirve que la mujer esté en la casa, pero tampoco piensa el capitalismo como, ah, pero esta mujer igual tiene que criar o se tiene que llevar el peso como de la maternidad, como pensando en mujeres que a lo mejor se sostienen también solas, no hay a lo mejor un papá presente, como que hay una Sí, pero maternidad más individual, pero estaba pensando eso, como al final el capitalismo no le importa nada, como solo le importa que haya fuerza trabajando y ahora como pensando que el capitalismo ya es un modelo así gigante y la globalización y todo, como que obviamente se necesita más gente trabajando, como que ya no es como antes, pues solo los hombres, ahora ya las mujeres entran al mercado, pero bajo qué condiciones. Creo que esa es una pregunta importante. eso lo habíamos conversado, Dani, porque en un taller que nosotros tomamos de lectura crítica, ahí estuvimos conversando sobre esta como relación que se hace entre el machismo y el capitalismo y cómo hay como una relación de mucha amistad supuestamente entre ellos. Entonces ahí nosotros igual como a propósito de las reflexiones que habían salido en ese taller hablábamos de que mira, en realidad seguramente el capitalismo es como ese amigo que va para donde calienta el sol, como para lo que le convenga, y eso como para adelante. Y también, no me acuerdo, en realidad mentiría si dijera cuál es el texto porque no me acuerdo, pero leímos un texto en el que también señalaba cómo el capitalismo como que es tan como seco, que hablamos como si fuera una persona, pero es como un sistema como que se autoderroca todo el tiempo, como que es súper innovador, como lo que sucede innova todo el tiempo. Entonces, como yo creo que esto es como cómo hacemos sobrevivir la lógica de la producción y del capital con los movimientos emergentes feministas, ¿cachai? Como con estas nuevas lógicas. Entonces, ¿qué hacemos? Como por ejemplo, se automatiza la crianza, hacemos guarderías de cada vez niños más pequeños, ¿cachai? Como se tratan de ceder en algunas cosas como los pre y los postnatal, ¿cachai? Como que se ceden algunas cosas en relación a la crianza de los hombres a propósito de las nuevas masculinidades, pero siempre como en relación a poder seguir manteniendo la lógica de la productividad. Entonces igual pienso, chuta, me imagino un mundo en el que uno como que, no solo como un mundo en el que no exista como el dinero, por ejemplo, o la producción y el consumo como pares como aparejados, sino que también como me pregunto, ¿existe un mundo en el que no necesitemos sentirnos como productivos? Como, porque también esa es un poco la lógica que instaura y que creo que nos va a llevar un poco a la última pregunta que siempre tenemos sobre lo personal, en qué medida lo personal es político, como también está esta lógica de sentirnos como mercancía, po.
por ejemplo, igual dentro de la cuarentena, como existían múltiples discursos sobre cuán productivo estás siendo en estos momentos. Y también existía una culpabilidad en torno a no ser productivo. Y yo creo que eso también tiene relación con una lógica de sujeto que encarnamos en relación al capitalismo. Y que de eso tampoco estamos exentos como teniendo una lógica feminista anticapitalista. O sea, es algo que yo creo que igual es necesario como pensar estos espacios como las fábricas de Marx y conversarlo y derribar como esos mitos, porque, no sé, en relación a la pregunta sobre en qué medida lo personal es político, al final igual hay que empezar como a mirarnos desde otra manera, como también, por ejemplo, al pensar como, no sé, como el trabajo doméstico como producción de cultura también, o sea, eso es algo como súper criticable de Marx en términos de que comprende el trabajo doméstico como algo natural o arcaico y que por lo tanto no tiene participación en la construcción de cultura porque se comprende la cultura en otro lado, se sitúa en otro lado. El capital simbólico y el capital, bueno, el capital cultural es un término de otro señor, pero como que no está puesta en el trabajo doméstico. Como, ¿por qué? Si no es algo natural, o sea, la familia si es una ficción, no hay nada más cultural que eso, no hay nada más inventado que eso, creo yo. Sí. Entonces ahí les paso la pregunta. Creo que tú diste la respuesta, Camila Barrio. Es que no, pero ustedes seguramente tienen otra respuesta. No, ya voy a hablar de cuando dice así como el capitalismo es seco como si fuese una persona, no lo es, o sea, históricamente para atrás. En Chile el neoliberalismo se instauró a la fuerza, una dictadura cívico-militar. La instauraron tan bien que hoy día podemos hablar que estamos en una democracia, 40 y tantos años después, pero creo que esos principios del capitalismo y posteriormente del neoliberalismo están en nosotros. Y ahí lo personal es político, ¿cachai? Como que no necesitamos, esto que yo también hablo como caricaturescamente de que otras personas estén arriba como pensando cómo vamos a instaurar la familia, cómo vamos a instaurar estas cosas. Eso ya se instauró en algún momento X, sí hubieron buenos pensantes quizás en ese momento, que lo hicieron muy bien, creo yo, pensando en el éxito que hasta el día de hoy tiene, éxito hablando de que está, porque está funcionando, sigue, y probablemente va a seguir mucho rato. Es que están nuestras subjetividades, en el cómo nos relacionamos, en el cómo nos concebimos a nosotras mismas, en el cómo se concibe la familia, todo eso, ahí se produce y se reproduce el sistema socioeconómico, ¿cachai? Entonces, de ahí creo yo que, obviamente, lo personal es político, porque hay espacios o sea, en esos espacios es donde también puede haber resistencia. También, obviamente, en las instituciones, en lo político, en el Congreso, en las calles, en las marchas, en todo lo que queráis, sí, también. Pero también en los espacios privados. Privado, entre comillas, como pensando entre cuatro paredes, ¿cachai? En una relación de pareja, en una relación de amistad, en las relaciones de familia. Ahí es donde efectivamente podemos hacer cambios. Por ejemplo, con lo que hemos estado hablando todo el rato con la maternidad. Generar comunidades de crianza, por ejemplo, y compartir los cuidados en ese sentido, te cambiaría totalmente la lógica de todo lo que hemos conversado, de la culpa, de la privatización de los cuidados, de encerrarse en un espacio solo a cuidar y no participar del espacio público, de la cuestión de la cultura, etc. Sí, igual es brígido eso que conversábamos delante, como de, al final yo creo que se vive como para trabajar, yo creo que esa es la realidad como de muchos chilenos, y yo no sé, pensando también en otras partes del mundo, probablemente igual en Latinoamérica, y siento que es tan cruel pensar eso, como que se vive así, que se vive para... Yo creo que el consumo al final viene como a liberar como un poco, o sea, es como muy falsamente, pero te hace creer que estás siendo muy libre y te genera como una felicidad tan rápida frente a todo este estrés y toda esta carga laboral que es súper gigantesca, especialmente también, no sé, las personas que viven en Santiago, que trabajan súper lejos de sus casas y tienen que recorrer de verdad de una manera así súper muy desgastante, estar 2 horas viajando para llegar a sus casas. O sea, al final la vida no está pensada para disfrutarse en, como desde la cultura, o sea, como pensando que también en Chile la cultura no es una prioridad, creo que
tiene mucho sentido que no lo sea si sabemos que al final se privilegia trabajar. No se privilegia los espacios como comunitarios, no se privilegia los espacios para compartir y disfrutar como otros intereses más allá del trabajo, como la importancia de que eso se empiece a cuestionar y que nosotros también hagamos el esfuerzo para poder separar, o sea, dentro de lo posible, como también entendiendo que hay personas que no lo van a poder hacer, como si es que no se regula, no es tampoco a veces una decisión personal. Yo creo que estoy hablando muy de cómo alguien podría mejor tomar esa decisión y poder hacerlo, pero yo creo que hay mucha gente que no puede, como no hay que culpabilizar e individualizar este problema, sino más bien como decir, ok, hay personas que no pueden y otras que sí, ojalá que las que puedan lo hagan y las que no pueden, como que veamos cómo se puede hacer, no sé, pues con la reducción de la jornada laboral, como mucha gente estaba en desacuerdo y era como, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no sé, como que siento que está tan fuerte el tema de ser flojo, ¿no? Que muchas veces vemos cosas que son básicas para vivir y para, como digo, para al final disfrutar la vida, que se ven como ser flojo y eso es, hay que empezar a erradicarlo porque no puede ser que vivamos de esa manera, como tan meterse en una máquina de producción que no te deja pensarte en otro espacio y si lo haces como que sientes culpa, como chuta, no estoy disfrutando, como obvio, está bien. Como... Yo creo también que siento que hay como con el riesgo de caer como en la individualización, espero que no sea tan así, pero pienso que en ese sentido, como en que uno podría como elegir, a ver, ¿cómo decirlo? Como hay revoluciones que son súper internas, entonces como que me imagino a mí misma como yo por fuera yendo a trabajar como todos los días, ¿cachai? Como haciendo lo mismo, pero por dentro teniendo un nuevo significado sobre lo que significaría trabajar ese día, que puede ser, por ejemplo, hoy día voy, pero no porque crea que esto es lo natural, ni porque crea que es como lo evidente, sino que voy porque en realidad hasta ahora la revolución no está siendo como lo suficientemente apoteósica como Marx se lo imaginó, ¿cachai? Y que por mientras hay como un interés más técnico como de supervivencia, ¿cachai? Como en un mundo en el que en realidad necesitáis pagar las cuentas y necesitáis como dinero para acceder a la comida, ¿cachai? Pero puedes como comprenderte desde otra lógica. Entonces, a propósito de eso, yo quiero leer una cita del libro que es muy breve, que es la siguiente. Así que no debemos pedirle al capital que cambie la naturaleza de nuestro trabajo, sino luchar para rechazar, reproducirnos y reproducir a otros como trabajadores, como fuerza de trabajo, en fin, como mercancías. Yo creo que también es como comprendernos por otro lado, a pesar de que a lo mejor en lo material sigamos haciendo cosas similares. Y creo que quizás en esos como momentos de autocuidado, es distinto cuando tú haces un autocuidado para el otro día rendir mejor en la pega, a cuando en realidad puedes comprenderlo desde otro lado y no comprenderlo como desde las lógicas marxistas de autorreproducirse como fuerza de trabajo, pero con el fin último como del trabajo remunerado, en vez de que sea como la lógica al revés. ¿Cachai? Y cuando además del autocuidado, sí, pero creo que es súper importante esto que dijiste tú, y por eso, claro, si vuelvo a escuchar lo que dije hace un rato, no sé si estaría tan de acuerdo, o le faltan cosas, de que no olvidar nunca que siempre van a ser ambos los espacios de lucha, y más en realidad, como que todos pueden ser espacios de lucha, no solo lo personal, porque también, claro, se podría entender de que entonces cada uno haga lo suyo en su espacio y en su actividad y ahí queda, pero, y de nuevo individualizar y todo, pero no, pues es ese espacio y todos los otros. Por eso creo que cuando hablan de autocuidado, como estoy de acuerdo, pero también debería ir un co-cuidado. ¿Cachai? Así como ya, como yo me cuido, también puedo cuidar a otros y los pueden cuidar de mí. Y eso es súper revolucionario. ¿Cachai? Entonces, como es muy revolucionario en tiempo en que se exige como estar bien todo el tiempo. Sí, pues, entonces cuando ves todos esos cruces, aparte de que se te amplían muchas más posibilidades, está ahí efectivamente como pensando en una lógica distinta. Pues de ahí yo creo que ya hay un gran avance, una respuesta, por así decirlo,
a esta pregunta de que, ¿y entonces qué después? No sé si lo vamos a ver, pero sí van a haber pequeñas cosas que sí podemos ir desde ya practicando. Pero insisto, nunca pensando que desde aquí estamos proponiendo de que cada uno es responsable de su propia lucha, sino que somos todos responsables de algo que ya sabemos que queremos cambiar, ¿no? Me imaginé como una caricatura ¿se acuerdan como de, no sé si fue real, supongo que históricamente fue real, como de cuando los cristianos se identificaban entre ellos y hacían como un pececito? Como que uno hacía, porque en la época en que mataban, cacha la wea, pero en la época en la que mataban cristianos, como que para identificarse entre cristianos uno hacía como un paréntesis, y si el otro te hacía otro paréntesis, porque un pescado, porque Jesús pescador de hombres, como que así se identificaban. Entonces me imagino así como en mi pega, así como guiñándome el ojo con alguien así como, oye, estamos haciendo como, tenemos nuestra revolución, ¿cierto? Y dijo, pero sigamos como haciendo esto por mientras, como pintamos que en realidad no sé. ¿Cachai? Como me imagino así como en la fábrica, ¿cachai? Como la nueva, como la versión 2.0 de estas como conversaciones que Marx se imaginaba entre los obreros. Pero igual hay otras cosas. A mí, ahora que dijiste eso, muy caricatura, me pasa con los pañuelos verdes colgados en las mochilas. Como que encuentro que es algo muy simbólico, que alguien, muchas personas los critican, que hay que es moda, no es lo mismo. Como que mientras más pañuelos verdes seamos caminando, mejor. Como que me siento acompañada y ya eso. Es que son como pequeños niños, yo creo que podemos darnos a propósito también de que en todo como la rapidez del mundo no siempre nos damos como los espacios que también son políticos de conversar con un otro, ¿cachai? Así como en realidad poner en palabras el guiño y poner en palabras la pañoleta, ¿cachai? Como qué significa para ti la pañoleta, qué significa para mí, qué podemos construir como en conjunto, pero no siempre, lamentablemente no siempre podemos, ni no siempre estamos como con la energía suficiente ni dispuestos a tener siempre esos espacios de lucha, porque no me acuerdo dónde lo leí, pero claro, o sea, luchar es súper cansador, ¿cachai? Como, creo que fue en un artículo que tú mandaste, parece, de cuando se aprobó como la ley de aborto en Argentina, y una persona que decía como, no quedó tanta gente en la plaza porque nos fuimos como a descansar, ¿cachai? Como después de tanta lucha, entonces no siempre tenemos la energía para hacerlo, pero esos pequeños niños, que quizás en palabras de Constanza Michelson, sería como las luciérnagas, como estos momentos como de destellos íntimos, pero que podemos comprender que también son de otros. Y creo que a propósito, yo creo que eso en el feminismo lo podemos ver harto, ¿cachai? Como estos pequeños niños, como entre nosotras y también entre nosotros, que creo que son como igual bonito darse cuenta, que no es que estemos pasivos ante la vida. Es verdad, ya quedé feliz. Ya Sí, como quedemos que con eso, ya hemos quedé animada. Sí, igual. y Porque con esto, chao. estuve enojado todo el capítulo, así que está bien. Chao. Oye, hubieron algunos comentarios, pero fueron jajas y caritas. Así Okay. que esperamos que las próximas veces sean así como textos ensayísticos de análisis. No, en realidad no. Mentira. Pero que se animen como a comentarnos también qué opinan de algunas personas que sabemos que tienen opiniones demasiado como secas y por qué no las dicen, por qué no las comparten. Democraticen sus conocimientos, por favor. Obviamente le agradecemos mucho a la gente que se ha unido, a las que se han quedado, a los que se han dado como el ánimo de volver. ¿Qué vamos a leer la próxima sesión? Confesiones de una soltera. soltera. Leeremos, sí, posterior al 14 de febrero, no fue casual, Confesiones de una soltera de Paola Molina. Sí, Bueno, un libro que ahora está muy barato, por si quieren conseguirlo en oferta en Busca Libre, está hasta 2 lucas, entre 5 y 2 lucas, así que si quieren por ahí, Aprovechen, es muy bueno, sí, muy entretenido, así que... El mío lo tengo firmado y tiene un beso. Cuando La me Cami lo nos firmó ganó. la Paola, sí. ADN. A ver. Hay algo simbólico y material dentro de la firma. Ya, queridas, un gusto. Nos vemos. Sí, gracias a todos y los invitamos a revisar nuestros capítulos. Nos comprometemos a hacer una encuesta sobre si gana que el trabajo doméstico sea remunerado o no. ¿Y por qué? Justifique. ¿Y por qué? Justifica su respuesta, justifica la falta.
Y eso, obviamente, yo les agradezco a la Coca y a la Dani por sus fantásticas reflexiones y por hacerme sentir que lo personal como, y lo colectivo puede ser político. Hoy un día domingo a las 6:30. Quiero. Chao. Chao.